Saber programar dejó de ser suficiente. La inteligencia artificial no es solamente una herramienta que te ayuda, también es tu competencia. Hay una idea que me viene dando vueltas desde hace un tiempo, y la verdad es que necesitaba pararme a pensarla y decirla en voz alta. El mercado cambió. Y creo que una parte importante de ese cambio es que ya no nos exige estar 100% del tiempo pegados al código. De hecho, gracias a las herramientas de inteligencia artificial, el acceso a la creación de software se está democratizando. Obviamente, esto no significa que programar ya no importe, pero sí significa que saber escribir código dejó de ser suficiente. Y lo que nos toca ahora, por lo menos como yo lo veo, es empezar a pensar en problemas más reales. Porque durante mucho tiempo, muchos desarrolladores trabajamos resolviendo el problema técnico de otra persona, mientras esa otra persona, o incluso equipos completos de personas, se encargaban de entender cuál era el problema real. A ver si logro explicarlo mejor. Antes de continuar, me presento. Mi nombre es Saulo Vargas. Hace más de 18 años que trabajo en la industria del desarrollo de software. He pasado por sistemas de salud, empresas privadas, tanto locales como internacionales. He formado productos digitales, startups, y también he pasado por la experiencia de construir mis propios proyectos. Soy desarrollador y fundador de Rustic IT, y en este espacio quiero hablar justamente de todo lo que existe alrededor del código. Las decisiones, los problemas humanos, los negocios, la inteligencia artificial y la forma en la que está cambiando nuestro trabajo. Y quiero que analicemos juntos. ¿El futuro del desarrollador consiste en programar mejor o en dejar de ser solamente un programador? Me interesa muchísimo saber tu opinión en los comentarios, especialmente si no estás de acuerdo conmigo, porque creo que ahí puede aparecer la conversación más interesante. Y ya que estás por ahí, déjame tu like y suscríbete. Vamos a estar hablando mucho sobre inteligencia artificial, negocios y desarrollo de software en este canal. Tal vez trabajás o trabajabas para una empresa y te dedicabas exclusivamente al frontend. Puede ser para una aplicación mobile, una página web, una plataforma compleja, tal vez algo estático o algo dinámico, no importa. El mercado nos permitió convertirnos en especialistas absolutos. Podríamos decir, yo soy especialista en React, yo trabajo con Vue, lo mío es Angular, yo solamente hago backend. Y esa especialización tuvo sus ventajas. Nos permitió profundizar muchísimo, construir herramientas muy sofisticadas, resolver problemas técnicos realmente complejos. El problema es que el mercado actual parece estar pidiendo otra cosa. Ahora, no alcanza con que alguien te diga que hay que cambiar el color de un botón y que vos lo cambies perfectamente. También tenemos que ser capaces de preguntar, ¿por qué hay que cambiar? ¿Qué problema se supone que estamos resolviendo? ¿Qué comportamiento queremos generar? ¿El botón es realmente el problema? Clayton Christensen desarrolló una idea conocida como Jobs to be done. Su planteo, simplificado, es que las personas no compran productos solamente por sus características. Digamos que los contratan para lograr algún progreso en una situación concreta. El trabajo de una empresa, entonces, no es simplemente fabricar funcionalidades, sino entender qué está intentando conseguir realmente el cliente. Y creo que ahí está el cambio que nos toca hacer a nosotros, los desarrolladores de software. Tenemos que dejar de pensar solamente en la funcionalidad y empezar a entender el trabajo real que esa funcionalidad debería tener. Estoy hablando sobre todo a desarrolladores tal vez dentro de empresas con 3 o 4 niveles de jerarquía institucional. ¿Por qué lo digo? Porque a muchos ya nos llega un ticket completamente masticado, digerido si se puede. El problema ya ha sido investigado, alguien ya ha hablado con los usuarios, otra persona ya ha definido las prioridades, un product manager ya ha eliminado las ambigüedades, un diseñador ya ha pensado en la interacción y finalmente a nosotros nos llega una especificación bastante clara que dice hay que hacer esto. Y entonces nosotros hacemos eso. Ojo, no necesariamente está mal. De hecho, hay una razón económica para organizar el trabajo de esa manera. La hora del desarrollador es costosa. No cara. Caro es cuando algo no aporta un valor proporcional a lo que cuesta, pero eso es otro tema. Entonces, por eso resultaba más barato que otras personas procesaran toda la información hasta entregarle al desarrollador una tarea precisa, delimitada. Pero ese sistema también produjo desarrolladores que podían ser excelentes técnicamente sin entender demasiado bien cómo funcionaba el negocio que estaban construyendo. Y cuando esa estructura se achica, desaparece, o la inteligencia artificial empieza a absorber parte del trabajo técnico, el desarrollador queda expuesto. Si has sido o sos ese desarrollador, creo que la evolución importante hoy consiste en empezar a devolver una solución más integral. Antes tal vez podíamos decir, es que no conozco bien esa industria. Pero ahora eso ya no es una barrera tan grande, si se quiere. Siempre se puede usar, otra vez, inteligencia artificial para investigar cuáles son los problemas habituales de esa industria, cómo funciona su cadena de valor, qué soluciones ya existen, dónde suelen fallar y qué riesgos tendría que conocer. Y ojo, eso ni siquiera reemplaza
a hablar con una persona que lleve 20 años en el rubro. Porque seguramente en la investigación que hagamos nos van a faltar un montón de detalles. Pero ahí es donde se empieza a necesitar entrevistar usuarios, observar proceso, validar hipótesis con personas reales. Pero ya no tengo por qué llegar completamente en blanco a una conversación con un potencial cliente. Puedo llegar con un mapa inicial bastante exacto a lo que la realidad es. Por ejemplo, puedo preguntar, ¿qué problema están intentando solucionar? ¿Qué alternativas se utilizan actualmente? ¿Qué limitaciones tienen esas alternativas? ¿Qué solución sería viable para su presupuesto? ¿Cuánto tiempo llevaría implementarla? ¿Cómo podemos comprobar que realmente funciona? ¿Por qué debería invertir en esta solución y no en otra? Antes, cada una de esas preguntas podía pertenecer a un equipo completamente diferente. Ahora, muchas veces nos toca contemplarlas a nosotros. Por ejemplo, el consultor y profesor de negocios, Peter Drucker, defendía que el conocimiento genera valor cuando se aplica a un propósito. No alcanza con hacer correctamente una tarea. También tenemos que preguntarnos si esa es la tarea correcta. Y esa distinción parece especialmente importante ahora, porque producir código es cada vez más fácil, pero decidir qué vale la pena producir sigue siendo lo difícil. El código está empezando a dejar de ser nuestra prioridad, entonces la prioridad pasa a ser el resultado. Y este cambio de paradigma es difícil. Durante años construimos nuestra identidad alrededor de nichos técnicos muy pequeños. Ni siquiera decíamos simplemente, sí, soy programador, soy desarrollador. Decíamos, trabajo en X lenguaje o uso X framework. O incluso dentro de un framework me especializo en este conjunto concreto de herramientas. Obviamente la especialización como tal va a seguir existiendo. En todas las industrias hay especialistas, personas que trabajan exclusivamente con la parte eléctrica de vehículos de una determinada marca. Hay médicos especializados en un órgano o en un procedimiento extremadamente específico. Ese conocimiento sigue teniendo valor, pero cuanto más estrecho sea nuestro campo, más vulnerable puede volverse frente a una herramienta que es capaz de ejecutar esa tarea. David Epstein, en su libro Range, plantea que en entornos complejos e impredecibles, los generalistas pueden tener una ventaja. Pueden conectar conocimientos de campos diferentes, adaptarse y encontrar soluciones que alguien encerrado dentro de un único dominio quizás no llegue a ver. Eso no quiere decir que tengamos que abandonar nuestra especialidad. Quiere decir que tenemos que construir alrededor de ella. Si llegaste a dominar una tecnología compleja, probablemente ya desarrollaste la capacidad de abstracción necesaria para aprender otras cosas. Podés aprender cómo funciona un negocio, podés aprender a entrevistar clientes, podés aprender sobre costos, podés aprender a presentar una propuesta, podés aprender ventas, podés aprender a medir resultados. No necesariamente es más difícil que todo lo que ya aprendiste para convertirte en desarrollador. Simplemente es diferente. Y quizás ese sea el problema. No nos asusta porque sea imposible. Nos asusta porque nos obliga a dejar atrás una identidad en la que nos sentimos cómodos. Pero hay otra parte de esta conversación que es un poquito más incómoda. Durante mucho tiempo, los desarrolladores fuimos muy necesitados en el mercado. Y como éramos difíciles de conseguir, se nos pagaba bien, se valoraba muchísimo nuestro tiempo. Eso permitió, en algunos casos, que fuéramos, malos empleados, hay que decirlo. Técnicamente brillantes, pero tal vez personas que nunca aprendieron a comunicarse bien con su equipo, con sus pares, a escuchar o a simplemente tratar bien a los demás. Ojo, lo vi muchas veces. El desarrollador técnicamente excelente, pero difícil para trabajar. Esa persona normalmente llegaba a un techo. Cuando la empresa comprendía que su conocimiento técnico era crítico para el negocio, quizás se lo toleraba, pero en otras organizaciones, esa persona dejaba de crecer rápidamente. Y esto no es algo exclusivo del software, pasa en todas las industrias. No estoy descubriendo la pólvora. La diferencia es que hoy nos podemos dar cada vez menos ese lujo. El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial muestra justamente esa combinación. El pensamiento analítico sigue siendo una de las capacidades más valoradas, pero aparece acompañado por flexibilidad, curiosidad, aprendizaje continuo, liderazgo, empatía, escucha activa. La tecnología no elimina la necesidad de habilidades humanas, hace que las habilidades técnicas y humanas tengan que convivir. Entonces, no solamente tenemos que aprender herramientas de negocio, también tenemos que aprender a ser más afables, más claros y más empáticos. Porque si al final yo quiero entrar en una empresa, a observar sus problemas y ayudar a solucionarlos, primero tengo que aprender a ponerme del lado de las personas que conviven con esos problemas. Tengo que entender qué les preocupa, qué les cuesta dinero, qué les hace perder tiempo, qué les genera frustración, qué les impide avanzar. En ventas muchas veces se habla de encontrar el dolor del cliente. La expresión puede sonar un poco fría, pero la idea de fondo
es profundamente humana. Entender qué está viviendo la otra persona y ayudarla a progresar. Y ahí aparece algo que me resulta casi irónico. Muchos entramos al desarrollo pensando que íbamos a trabajar con máquinas durante el resto de nuestra vida. Y ahora resulta que tenemos que aprender a trabajar con gente. Sí, y con todo lo bueno y con todo lo complicado que eso también trae. De pronto, nuestro trabajo se vuelve muchísimo más profundo. Ya no se trata solamente de describir una función correcta. Se trata de entender una organización, detectar un problema que quizá ni siquiera está bien expresado, hablar con personas que tienen intereses distintos, priorizar, negociar, explicar, convencer y construir algo que produzca un cambio real. Pero creo que tenemos una ventaja, ¿eh? Los desarrolladores solemos ser personas altamente analíticas y con una enorme capacidad de aprendizaje, porque estaba implícito en la tarea que hacemos día a día. Tal vez no sabemos nada de la industria a la que queremos ayudar, pero eso también puede darnos cierta apertura mental. No llegamos diciendo, esto se resuelve así porque todo el mundo siempre lo hizo así, ya que podemos observar sinceramente el problema desde cero, desde afuera. Podemos cuestionar procesos heredados, podemos combinar conocimientos técnicos con perspectivas nuevas y después, obviamente, validar todo con quienes sí tienen experiencia real en esa industria. No se trata de entrar creyendo que la inteligencia artificial nos dio todas las respuestas. Se trata de utilizarla para hacer mejores preguntas. Así que vuelvo a la pregunta del principio. ¿El futuro del desarrollador consiste en programar mejor o en dejar de ser solamente un programador? Mi respuesta por ahora es que no nos va a alcanzar con ser solamente buenos en lo técnico. Tenemos que evolucionar. Vamos a tener que ser mejores solucionando problemas, mejores entendiendo negocios, mejores comunicando, mejores escuchando y sobre todo, mejores personas. Porque tal vez durante años pensamos que nuestro valor estaba en conocer el lenguaje correcto, el framework correcto, la herramienta correcta. Pero cuando escribir código deja de ser escaso, nuestro valor tiene que aparecer en otro lugar, en las preguntas que hacemos, en los problemas que elegimos, en nuestra capacidad de entender a otras personas y ahí sí, en los resultados que somos capaces de producir. Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber si pensás que este cambio realmente está ocurriendo o si estamos exagerando el impacto de la inteligencia artificial. Porque quizás la pregunta más incómoda no sea si la inteligencia artificial puede hacer nuestro trabajo. Quizá la verdadera pregunta sea ¿cuánto de nuestro trabajo era realmente valioso antes de que esta apareciera? Si querés que hablemos más sobre los cambios que está generando la inteligencia artificial en el mundo de los negocios, el desarrollo de software, seguime.